Bueno, en nuestra entrevista central hoy estamos recibiendo a Daniel Buquet, doctor en Ciencias Políticas, una persona, la verdad, de la academia de nuestro país, un analista agudo de la política uruguaya y por eso lo queríamos convocar. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Cada tanto nos gusta poder salir un poco de la agenda coyuntural y de la noticia y centrarnos en reflexionar sobre lo que pasa, ¿no? Una cosa es presentar en el noticiero los acontecimientos, otra cosa es pensar sobre lo que está sucediendo. ¿Qué opinión te merece todo esto que se ha generado por el libro Los Indomables de Pablo Cohen, los dichos de Topolansky, que parecía como una tormenta inesperada para fin de año? Sí, yo qué sé, no da para reflexionar demasiado, ¿no? Porque los dichos parecen muy inoportunos y muy irresponsables para una figura política de esa envergadura. Creo que el Frente Amplio se beneficia de que esto haya ocurrido después de las elecciones y no antes. Por un lado refleja una visión, está en el marco de una visión de los tupamaros sobre, bueno, los temas del pasado reciente, las violaciones de derechos humanos durante la dictadura, esta idea de que los tupamaros no son partidarios de profundizar y promover bueno, las reivindicaciones de verdad y justicia con ese rótulo en particular. De hecho, en algunos momentos, en distintos momentos han puesto obstáculos, ¿no? Pienso sobre todo en Fernández Huidobro, porque lo recuerdo en un congreso del Frente Amplio en el que se buscaba la adhesión a la reforma constitucional para anular la caducidad. Estamos hablando de antes de la elección de 2004, Congreso de diciembre de 2003. Fernández Huidobro se opuso radicalmente a promover esa papeleta con argumentos más bien de estrategia electoral. Dijo algo así como: a todo podemos renunciar menos a la victoria. Y el mismo Fernández Huidobro fue ministro de Defensa. Y por lo que dicen los familiares, yo no soy un conocedor del tema, pero bueno, no le facilitó en nada algunas tareas de búsqueda, puso algunos obstáculos. Ellos tienen un poco esta visión bueno, esta visión absolutamente parcial, además, de que esto viene de un conflicto entre bandos combatientes, donde ellos serían uno de esos bandos. Esta es una visión muy poco apegada a la realidad, pero tal vez una visión que los complace. Y entonces, bueno, tienen esta visión de que esto hay que dejarlo atrás, esto hay que superarlo, por más que sea insuperable, porque te dicen lo mismo, ¿no? Y Mujica te dice que se va a superar cuando nos muramos todos. Ahora, después te hace esta acusación, esto ya es mucho más puntual, que es gravísima, que no dio fundamento alguno, que yo qué sé si es creíble, porque te hace una acusación genérica y te cuenta que a un compañero le dijeron que mintiera en un testimonio. La misma persona que había visto el título de Sendik, yo qué sé. No parece algo sustantivo, ¿no? Y al mismo tiempo tenés, por ejemplo, a todos los abogados de los criminales con sentencias firmes por violaciones a los derechos humanos, planteando algo así que como todos mis defendidos son inocentes porque están en cana porque alguien mintió para ponerlos presos. Yo creo que todo esto es disparatado, ¿no? Pero a eso conduce esta frase. Entonces es irresponsable desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Y es gravísimo porque además es gravísimo cualquiera sea el fundamento. Claro. Yo leí el libro y la verdad a mí me da un poco hasta no sé si decir de pena o escozor, no sé qué sentimiento poner arriba de la mesa, y no creo que sea lo relevante tampoco, pero porque me parece que es un libro mucho más profundo en cuanto al pensamiento de Mujica y Topolansky, sus vivencias. Y lo que sí me permito, y ahí es a donde va la pregunta, de si esto en verdad no puede haber pasado como pasa en tantos juicios
¿no? Tantos juicios laborales donde viene el abogado a veces y te recomienda lo que tenés que decir. Y no hablo de... pero hasta de un sentimiento ilógico de personas que salió, porque lo que dice la frase es hay gente que salió con mucho rencor. Y ella hace referencia a cómo en las charlas hay personas que les gustaría incluso llegar a torturar a militar. Pero digo, habla de expresión de sentimientos, más allá de las derivaciones judiciales. Entonces lo que te pregunto, porque vos aparte siempre haces hincapié en lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto y en sus réditos, y me consta, he leído varias entrevistas sobre eso, de si eso lo enmarcás en esto o esto no es político. ¿Me explico? No. ¿Esto tiene derivaciones políticas, entendiéndose política como político-partidarias, o esto atraviesa la sociedad desde otro rol? No, yo creo que tiene esas dimensiones que vos decís, emotivas, etcétera, vitales si vos querés, pero esto es político. Esto es político porque además esa idea del rencor, refiriéndose a un afecto, a una emoción, ¿no? En realidad es un argumento político. Los familiares, las víctimas, están persiguiendo a los criminales por rencor. No hay que hacerlo, porque eso está mal, ¿no? Moralmente es malo, no vamos a actuar por venganza. Entonces, si vos le preguntas a familiares y a cualquier defensor de derechos humanos y además a toda la literatura sobre derechos humanos, la búsqueda de verdad y justicia frente a estos crímenes es una tarea política, es una tarea que tiene no solo el valor de reparar a las víctimas, tiene el valor de defender a la democracia y la convivencia pacífica, de repudiar ese pasado y de repudiar esas conductas, que no son conductas individuales. Porque está bien, los presos son personas, las víctimas son personas, pero esto fue un sistema de terrorismo de Estado, ¿no? O sea, son crímenes promovidos y amparados desde el Estado, no especialmente contra los tupamaros, ¿no? Porque incluso los crímenes que se cometieron contra los tupamaros continuaron en dictadura, pero en todo caso se cometieron antes, en la represión de la guerrilla, o la mayor parte de ellos. Luego continuaron. La dictadura se dedicó, me refiero desde el año 73 en adelante, a perseguir básicamente a otros grupos políticos que no son grupos armados, que son grupos políticos, que son líderes políticos, que son sindicatos y organizaciones sociales. Entonces, todo esto, que no es una cosa además uruguaya, pero además tampoco regional, porque acá hubo un plan Cóndor, porque hubo coordinación de los aparatos represores de las dictaduras del Cono Sur, pero que esto es un problema mundial. Lo que requiere es una reivindicación democrática, esta idea de nunca más, esta idea de que no puede haber dictaduras, pero que además no puede haber injusticias, persecuciones por razones políticas. Pasa en Rusia, pasa en Turquía, ¿no? Pasa bueno, hubo líos hasta en Corea hace poco, uno de los pocos países democráticos del lejano oriente. Esto es una tarea mundial, la defensa de los derechos humanos, pero además la búsqueda de verdad y justicia frente a crímenes que además son considerados de lesa humanidad, no es un invento uruguayo, es universal, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que este tipo de posturas son negativas y van precisamente en contra de esta visión que es la más aceptada. ¿Puede afectar en algo la valoración o la casi veneración que tienen muchos militantes del Frente Amplio hacia Mujica, Topolansky y Mujica? Afectar en el sentido de que estas... Su imagen, que quede horadada su imagen. Bueno, yo no sé, eso habría que estudiarlo un poco mejor. La verdad que eso para mí es un problema empírico. Es obvio que Mujica, Topolansky, pero creo que particularmente Mujica, tiene un carisma, un atractivo y un apoyo popular muy considerable. Creo que eso incluye, pero no es exclusivo de Mujica, pero capaz que hoy es el único líder con ese atributo, y es que te perdonan todo, ¿no? Podés decir cualquier disparate que te perdonan todo. Tus seguidores, por supuesto, tiene muchos detractores, incluso dentro del Frente Amplio.
Yo pienso que este hecho puntual no va a cambiar eso, porque ya hay razones para que muchos dentro del Frente Amplio tuvieran una visión más o menos negativa de Mujica. Por supuesto, la mayoría no, y mucho menos además los votantes. Vos me decís militantes, en fin, gente muy politizada. No creo, porque no es en ese sentido una novedad, ¿no? Esta posición, las dos cosas, esta posición o lo que esto representa como posición frente a este asunto no es una novedad, y tampoco es una novedad que digan algún disparate. Es algo que nos tienen acostumbrados. No quiero dejar de preguntarte por la transición, por la conformación del gabinete. ¿Qué fotos sacás de lo que está sucediendo? No, bueno, yo los veo trabajando. Creo que la conformación del gabinete tuvo algunas particularidades respecto de lo que uno podría considerar normal, que a su vez es un poco lo que era esperable antes de que se anunciara. ¿Por ejemplo? Bueno, la presencia de algunas figuras independientes en ministerios claves no es algo normal. Suele haber algún independiente y alguna figura que no es de un grupo político ni de trayectoria política, gente muy cercana al presidente, al que se le asigna alguna tarea, ya sea un ministerio o un cargo similar. Pero me parece que Negro, Done y Lubetkin te sorprendió. Exacto, vos fíjate que en el estudio comparado de gabinetes, Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Economía son las 4 piezas clave de un gabinete, de la orientación de las políticas públicas. Después cada país tiene algunos ministerios que son más importantes que otros, pero eso, si haces estudios comparados, vas a buscar en todos los países a esos ministerios para preguntarte en los estudios de gabinetes cómo se arman los gabinetes, por qué se designan, qué tipo de personas se designan, quién las designa, cómo hacen, cómo negocian, yo qué sé. En el caso uruguayo, estos son ministerios que se asignan a grupos políticos, partidos distintos, si es una coalición interpartidaria o sectores dentro de un partido, un poco para, bueno, asignarle a cada uno el peso que le corresponde, vinculando siempre esto con algo así como el perfil técnico de idoneidad que tiene la propia figura del ministro, ¿no? Así, yo qué sé, Azucena Arbeleche, está bien, no es una figura de gran trayectoria política propia, es una figura técnica de mucho peso, cercana al presidente, pero del Partido Nacional, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, la Cancillería le tocó a Talvi originalmente, es decir, se le dio a un socio de la coalición. Bueno, Interior a Larrañaga originalmente. El segundo, sin cortar a Sartori en la competencia, pero el segundo sector más importante del partido. Le das el Ministerio del Interior, que es un ministerio muy relevante, y bueno, además justo Larrañaga se había perfilado con esa... Y ahora sí, la última, vinculado a esto, ¿Orsi está construyendo su liderazgo o la fuerza de los votos ya lo establece como el líder? Yo creo que está bien decir que está construyendo su liderazgo personal. Los votos le dieron el cargo le da poder. No lo transformaron en líder. Le da, claro, ni los votos ni el cargo lo transforman en líder, porque el liderazgo implica que las personas te sigan espontáneamente, no que vos las obligues a seguir porque tenés ciertos poderes y le decís vos tenés que hacer esto y si no te vas. Ahí un presidente tiene ese poder con un ministro. Si el ministro no le responde, lo echa, lo puede hacer. Pero cuando vos sos un líder, la gente te sigue. Estamos hablando de un liderazgo, además, que tiene que ser un liderazgo dentro de su sector y para todo el Frente Amplio. Lo que pasa es que él tiene, sin contar a Mujica, otros líderes dentro del MPP y en particular un jefe político como Alejandro Sánchez, que no sé, tampoco sé si es el líder del MPP, pero por lo menos había sido hasta ahora el jefe político. Orsi estaba muy concentrado en Canelones, donde sí seguramente tiene un liderazgo, lo ha mostrado
porque ha mostrado, o sabemos que gente de otros grupos del Frente Amplio adhieren a Orsi, el propio Orsi es un poco ahijado de Marcos Carámbula, y dirigentes de otros partidos, colorados, blancos, allí no sé, en alcaldías, cosas por el estilo, le han hecho reconocimientos, o sea que sabemos que tiene las condiciones de un líder, pero lo ha sido en el ámbito departamental. Yo creo que lo que él ahora puede hacer, que no es algo que se planifica tampoco, creo que lo vas haciendo en la medida en que ejerces el cargo, se va a ir convirtiendo en un líder de su propio sector y del Frente Amplio. Daniel, te agradecemos, ¿eh? La verdad que seguiríamos conversando largo y tendido, pero no va a faltar oportunidad que te volvamos a invitar. Encantado. Verdadero placer.